Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Fitacine TV. Hoy les traigo las 10 películas de supervivencia más vistas de Netflix. Si deseas apoyarme no olvides suscribirte y darle a la campanita. Sin más preámbulos, te invito a quedarte hasta el final del video. Puesto número 10. Solo. Fuerteventura, septiembre del 2014. En busca de la ola perfecta, el joven surfista Álvaro se precipita por un acantilado en la zona más inestable de la isla. Lo que iba a ser una increíble jornada deportiva se transforma en 48 horas de extrema agonía. Con el cuerpo malherido y la cadera rota, deberá vencer una naturaleza implacable y hacer frente a sus propios miedos para intentar sobrevivir. Puesto número 9. Modo supervivencia. Anthony vive con su pareja y su hija en los límites de Montreal, obsesionado con un posible colapso mundial, preparándose a sí mismo y a su familia en los entrenamientos de supervivencia. Un día descubre un video de Alain, un entusiasta de la supervivencia que ofrece un campamento aislado para que la gente interesada se entrene. Anthony, con otros 5 entusiastas, arriban a la cabaña de Alain, cuando un accidente provoca la muerte de uno de los visitantes. Alain decide que nadie puede avisarle a la policía y todos tienen que guardar secreto, creando confusión y paranoia en el grupo y encaminándose a una tragedia. Puesto número 8. Miedo profundo. Nancy es una estudiante de medicina que practica surfeo y decide darse un pequeño descanso para visitar una aislada playa de Tijuana, México. Se queda atrapada en un islote a solo 100 metros de la costa. La distancia es corta y escapar parece sencillo, pero alcanzar la salvación no es tan fácil cuando un enorme tiburón blanco se interpone entre ella y la orilla. Puesto número 7. 2 contra el hielo. Una exploración por el territorio de Groenlandia lleva a 2 hombres a luchar para sobrevivir, basada en la historia real de la expedición polar danesa de 1909. El capitán Egnar parte por el hielo con un ayudante sin mucha experiencia, Iver, para completar su misión, encontrando evidencia que se necesitaba, pero quedando perdidos al momento de querer regresar. Durante un largo periodo de tiempo, ambos hombres luchan contra el hambre extrema, la fatiga, condiciones climáticas devastadoras e incluso un ataque de un oso polar, negándose a perder la esperanza y la fe de que podrían regresar a salvo. Puesto número 6. Lo imposible. En diciembre del 2004, la muy unida familia integrada por María, Henry y sus 3 hijos inician sus vacaciones invernales en Tailandia, pero el día después de Navidad la idílica festividad se transforma en una pesadilla incomprensible, cuando un rugido terrible surge de las profundidades del mar, seguida de una gran pared de agua que devora todo a su camino. María y su familia enfrentan los peores momentos de sus vidas. Puesto número 5. El final de todo. Un misterioso evento apocalíptico está causando problemas con la difusión de la información y convirtiendo las carreteras en un caos, lo que a su vez ha generado una gran violencia. Aún así, Will, un hombre desesperado cuyo objetivo de encontrar a su esposa embarazada, no se detendrá ante nada. Sin electricidad, sin reglas, sin opciones, Will no tendrá más alternativa y se verá obligado a cruzar el caótico y destruido Estados Unidos para reunirse con su mujer con la idea de protegerla de todo peligro. Pero el viaje es demasiado peligroso, por lo que tendrá que pedir ayuda a Tom, su suegro, una persona que sabe cómo usar armas gracias a su pasado militar. Puesto número 4. Un viaje fantástico. En 1947, el aventurero, explorador y antropólogo noruego Thor está convencido de que los aborígenes de la Polinesia son descendientes de los habitantes de Sudamérica anterior a Colón. Para demostrar que pudieron realizar ese largo trayecto en sus primitivas embarcaciones, Thor prepara un asombroso viaje de 8000 kilómetros a través del Pacífico en una balsa llamada Kon-Tiki. Junto a otros 5 hombres, surcarán las aguas a través de las tormentas, tiburones y hambre en un viaje de 101 días. Puesto número 3. Un día para sobrevivir. Tras estrellar su avión en una remota y salvaje región de Alaska, un grupo de buscadores de petróleo se encuentran totalmente perdidos en la tundra subártica. Las posibilidades que tienen de ser rescatados son nulas. Expuestos a un frío glacial y a unas condiciones de vida extremas, los supervivientes, liderados por el duro Otway, un cazador cuya misión es defender a los perforadores de las fieras, sufrirán además la insaciable persecución de una manada de hambrientos y enormes lobos. Puesto número 2.
Punto rojo. David y Nadja es una pareja que ha decidido viajar al norte de Suecia para tener un fin de semana romántico y avivar la chispa de su relación. Su plan es hacer un poco de montañismo y dormir entre árboles en plena naturaleza, perfecto para descansar y recargar energías. Sin embargo, durante la primera noche ven algo en la tienda de campaña que les llama la atención. Hay un punto rojo que les apunta y no saben de dónde viene. Comienza entonces una carrera por huir del posible ataque y encontrar a la persona que les tiene en el punto de mira. Las condiciones no los acompañan, ya que están en la mitad del bosque y en plena noche, sufriendo temperaturas extremas. Puesto número 1. Viven. Basada en una historia real. Narra la terrible experiencia de un grupo de jugadores del equipo nacional de rugby de Uruguay, cuyo avión se estrelló en medio de la cordillera de los Andes en octubre de 1972. Completamente aislados, los días pasaban sin que nadie fuera a rescatarlos, por lo que se vieron obligados a recurrir al canibalismo, comiéndose la carne de los compañeros fallecidos, mientras los más fuertes preparaban un viaje desesperado a través de las montañas. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.